Hola, hola amigas, amigos de La Voz del Consumidor, el programa de educación, información y orientación de CONADEC, que emitimos todos los días martes a las 20 horas. Y como siempre tenemos importantes invitados para poder conversar con ellos sobre actualidad, sobre lo que está sucediendo en el ámbito del consumo, en el ámbito de la nutrición, de la alimentación saludable y los derechos del consumidor. Y bueno, y como siempre tenemos también de compañía a la periodista de CONADECU, María Paz. ¿Cómo estás, María Paz? Bien, hola Elran y a toda la comunidad de La Voz del Consumidor. Hoy tenemos un programa muy interesante, pero antes, Hernán, vamos a hablar sobre, te voy a hacer una pregunta a las redes sociales, que esta semana te publicaron una columna de opinión en el diario El Mostrador sobre el IVA diferenciado, donde tú haces la consulta de si transitorio o permanente. Entonces, por favor, te quería pedir que nos expliques un poco, porque ha tenido mucha atención en las redes sociales y nos preguntan, te mandan aplausos, felicitaciones, pero en realidad, ¿qué significa esto? A ver, CONADECU hace más de 10 años, por allá por el 2008, fuimos los que empezamos a eh, difundir y a pedirle a las autoridades que se implementara un IVA diferenciado. Lo primero es decir de que Chile es una isla. Somos el único país latinoamericano que no tiene IVA diferenciado. Antes éramos con Uruguay, ¿eh? Pero Uruguay después con el gobierno de José Mujica se implementó también el IVA diferenciado. Y por lo tanto quedamos la isla de toda Latinoamérica y también de Europa. Si en Europa en prácticamente todos los países existe IVA diferenciado. ¿Y qué es lo que significa esto? De que hay un IVA estándar, hay un IVA reducido, hay un IVA ultra reducido y hay productos que tienen cero IVA. Por ejemplo, las viviendas y otros, la salud, la educación, son cero IVA. Pero los productos de primera necesidad tienen normalmente el 4%. En Latinoamérica, en algunos casos, el pan es cero IVA, ¿no? Esa es la característica. ¿Qué es lo que significa esto? De que los consumidores, al momento de consumir estos productos, comprar estos productos, eh, pagan menos impuestos. En vez de pagar el 19, paga el 4. Bueno, es un 15% de economía. Y así va justamente en la escala de los productos que se van determinando que son los que tienen este IVA diferenciado. Esta es una política pública para poder favorecer principalmente a los sectores de menos ingresos. El IVA es el impuesto más regresivo que hay porque afecta al que tiene menos. Si bien algunos, los economistas por ahí, los hijos de Friedman, hablan de otras cosas, los hijos de Milton Friedman dicen que no en Chile, ¿eh? Porque en otros países son distintos, porque estos son ultra neoliberales. Y estos están en todos lados, ¿eh? Están en la centroizquierda, en la izquierda, en la derecha, en todos lados. Parece que el lavado de cerebro que tuvieron les afectó a todos. Y por lo tanto, hoy día justamente entró en el Congreso un proyecto para hacer un IVA diferenciado, aplicar un IVA diferenciado temporal por a lo menos un año. Bueno, la pregunta viene, ¿será necesario que sea temporal o que sea permanente? Nosotros creemos que tiene que ser permanente, porque la recaudación que hay con el IVA, que pagamos todos los consumidores, es anormal en un país. Ni siquiera en los países más neoliberales se recauda tanto y se le hace una carga tan grande al consumidor. Fíjate que, María Paz, que el promedio que recaudan por concepto de IVA en los países desarrollados es aproximadamente entre un 30 y un 35% de los ingresos fiscales. Bueno, en Chile es el 50%. Aquí se paga menos impuesto a la renta que el impuesto que pagamos todos los consumidores. Eso es una anormalidad que hay que corregir. Pero también nosotros dentro de la columna, y también la hemos estado difundiendo, hemos hablado con parlamentarios, le estamos mandando la nota, hay países que han tomado decisiones relevantes que también se podrían aplicar. Porque la excusa que hay es que dicen, no, es que
Si aplicamos un IVA diferenciado como tenemos una economía de mercado, el comerciante o el distribuidor, si quiere lo rebaja y si quiere no lo rebaja. Sí, tiene razón, pero aquí vienen también las condiciones éticas del empresariado. Si aquí, bueno, no sé si tendrán, bueno, habrá que hacerle clases de ética en un tiempo más a todos los empresarios, porque la verdad es que son campeones del acaparamiento, la especulación, la colusión, el abuso. Esa es prácticamente la práctica diaria. Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es algo mucho más concreto, donde aquí no se puede decir de que se va a aplicar o no se va a aplicar a voluntad del empresario en los servicios básicos. Los servicios básicos hoy día, lo que consumimos, luz, agua, telecomunicaciones, gas, pagamos IVA. Bueno, sigamos el ejemplo de otros países, incluso con países que nos queremos igualar. Sí, como decía la borrachera neoliberal, decíamos que en unos años más íbamos a ser país desarrollado y el país que teníamos que alcanzar en ingreso per cápita era Portugal. Bueno, Portugal, ¿qué es lo que hizo al principio de la pandemia? Bajó el IVA de todos los servicios básicos. En Portugal el IVA es 23%, lo bajó al 6%. O sea, en el bolsillo de los consumidores portugueses quedó una rebaja de 17% en todos los servicios básicos. Bueno, les decimos, estamos diciéndole nosotros, ¿y por qué no se aplica aquí? ¿Por qué no lo bajamos? No pedimos que sea tanto, que sea el 4% que se pague de IVA por los servicios básicos, de tal manera que a las familias le quede una economía en el bolsillo del 15%, que no es menor. La carga que hay por servicios básicos es tremenda en una familia, es muy alta. Por lo tanto, esa es la primera la propuesta, ampliar este beneficio que se quiere hacer, pero también a los servicios básicos. Y la segunda y la tercera propuesta que nosotros estamos diciendo, apliquémosle, hay un sector de la economía que ha sido brutalmente afectado por la pandemia, que es todo lo que es el turismo, la gastronomía, los pequeños hostales, los pequeños hoteles, las pequeñas residenciales, que prestan un tremendo servicio al turismo y que nos sirven a todos los chilenos. No estamos hablando de los grandes hoteles, porque los que son transnacionales igual no pagan impuestos. Esa es una diferencia. Pero nosotros lo que pedimos es de que en este caso a este sector pueda hacer una rebaja, se puedan facturar los servicios que le prestan a los turistas extranjeros, y el turista extranjero, tal como sucede en otros países del mundo. En España, cuando uno sale, va saliendo, entra como turista, todas las compras que hace y servicios que solicita en su estadía, los puede facturar. Y cuando sale del país, hay una oficina en el mismo aeropuerto que me devuelve el IVA al turista. Ese es un incentivo al turismo. Ese es un incentivo para que la gente vaya a estos centros gastronómicos, a la hotelería, a las ciudades pequeñas donde muchos viven de esto. Esa es la propuesta de la que estamos levantando en Conadecus y que ojalá nos escuchen, porque tenemos un problema. Nos invitan toda la semana al Congreso, pero yo les digo, pero no basta con que nos inviten, lo que es necesario que nos escuchen. Y parece que nos invitan, pero no nos escuchan. Eso. Bueno, eso es la noticia del día. Gracias, Hernán. Aquí tenemos unas invitadas que vas a presentar que sí te van a escuchar y que todo el mundo quiere escuchar, así que los dejo y nos vemos al final del programa. Bueno, amigos, amigas, hoy día tenemos dos invitadas de lujo. Ellas son destacadas personalidades del mundo de la alimentación y la nutrición. Han estado en cargos importantes, han hecho muchos avances en esta materia, y hoy día quiero presentarles a Teresa Bosch. Ella es nutricionista, magíster en planificación en alimentación y nutrición de la Universidad de Chile, quien además ha sido coordinadora del Consejo Nacional de Promoción de la Salud, Vida Chile del Ministerio de Salud, y directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile, secretaria ejecutiva del sistema Elige Vivir Sano. Y también nos acompaña Marcela Romo.
quien es antropóloga de la Universidad de Chile, especialista en pautas culturales de alimentación y profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, actualmente directora de Arista Social. Teresa, Marcela, bienvenidas a La Voz del Consumidor. Aquí estamos para poder conversar de lo que está sucediendo hoy día en estos días. Son los 5 años que cumple la implementación de la ley de etiquetado de los alimentos. Así que las presento. Teresa, bienvenida. Gracias, Hernán. Gracias por la invitación. Bueno, los 5 años de la ley de etiquetado nos pillan en un momento tremendamente complejo en medio de esta pandemia que por supuesto ha traído consideraciones muy dañinas para todos los chilenos. Y me parece esto del IVA diferenciado que tú estás planteando una idea brutalmente adecuada. El aumento de la pobreza con la pandemia, el aumento de las inequidades que tiene el país y ya claramente el aumento de la desnutrición y la malnutrición, como hace poco tiempo atrás, a pocos días atrás publicó en IRTA, son claros. Por lo tanto, que hay que hacer algo respecto a los alimentos, hay que hacer. Y sin duda que lo del IVA sería un aporte fantástico. Ahora, yo no me preocuparía, Hernán, mucho si la cosa es transitoria o permanente, porque aquí en Chile, acuérdate, las viviendas provisorias son para siempre, todas las cosas que son transitorias quedan para toda la vida, así que yo no entraría en esa discusión. Si lo quieren hacer por un año, total, después se prorroga en último caso, pero lo importante es aprobarlo. Yo creo que es básico y fundamental porque es la manera que tenemos de emparejar un poco la cancha y de resolver los problemas de alimentación que hoy día la gente tiene. Sin ir más lejos, nosotros recuerda que hicimos un estudio en donde tenemos una canasta básica por ahí, Sí, que podría ser la base por la cual nos podríamos afirmar en cuáles son los alimentos que deberían entrar en esta IVA diferenciado. Y ahí no se les olvida el pan, porque no van a faltar los fanáticos que los que les carga el pan que van a decir que el pan es malo. Yo he defendido el pan toda mi vida. Así que el pan es el alimento del pueblo. Teresa, el pan es el alimento del pueblo. Es la alimentación básica. Cuando la gente no tiene dinero para que el niño no siga llorando, le pasa el pan. No es más. Esa es la verdad. Mira, les quiero contar de que hoy día estamos aquí, este programa se está transmitiendo en vivo por Conadecus, por el Facebook de Conadecus, la página de Conadecus. Está también por Diario La Batalla de Maipú, Radio Pajaritos FM, El Consumidor de Pucón y algunos Facebook personales por ahí que también tengo, que está también transmitiendo. Por lo tanto, estamos saliendo como por cinco Facebook simultáneos donde estamos conversando. Comparto, antes de darle la palabra a Marcela, comparto plenamente lo que tú manifiestas, Teresa. El tema del IVA diferenciado, si es temporal, ojalá que lo aprueben temporal. No te olvides que todos los impuestos aquí han sido temporales y han terminado todos eternos. Esa es la práctica. Bueno, pero Marcela, un gusto de tenerte en La Voz del Consumidor y bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Sí, también recordando que, si no me equivoco, el 1% que se subió fue para la reconstrucción del terremoto y todavía seguimos con el 19%, así que muy de acuerdo en todo eso, muy de acuerdo con un IVA diferenciado para los alimentos básicos, que después lo podemos discutir durante este programa, que también podría ser una buena medida de desincentivo para los alimentos no saludables. Es una propuesta que se ha trabajado en otros países. Mira, hay una propuesta ahí de un sector que dice, mire, las frutas, verduras y marisco no deberían tener IVA. ¿Por qué? Porque en la práctica no lo tiene. Si en la práctica no hay, el IVA de las verduras no existe prácticamente. Es cosa de ir a preguntarle a los feriantes y te vas a dar cuenta que nadie le ha dado una factura nunca. En el caso de los pescadores,
bueno, no tener IVA podría tener algo favorable para que no se transgredan las vedas y todo eso, y muchas veces las cuotas, la pesca ilegal se terminaría. Hay algunas propuestas con respecto al tema de las frutas y verduras y mariscos. Yo creo que es bueno, porque además son alimentos mucho más saludables y son necesarios tener en la canasta básica de alimentos. Eh, pero yo quería partir un poco, eh, eh, preguntar, preguntarles a ambas, ¿cómo podemos explicar el problema de obesidad en el país? ¿Por qué ha ido en aumento? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el problema de la obesidad? Porque estamos batiendo todos los récords de obesidad en los niños, en la gente, en los adultos, en todo. Entonces, ¿cómo se explica esto, Teresa? Yo diría que una de las explicaciones más claras son las inequidades en todo sentido que tiene este país, partiendo por lo educativo, ¿no es cierto? La educación es de mala calidad, está centrada en la adquisición de conocimientos que muchas veces no tienen ninguna utilidad para la vida, y el énfasis de la educación tiene que ser una educación para vivir en este mundo. Y eso pasaría porque le pudiésemos enseñar a los niños desde el colegio con bastante más intensidad, conocimientos mucho más útiles. Esa es una primera gran diferencia. Y tú ves la diferencia de educación que hay entre los con mayores ingresos y los menores ingresos, que es abismante. Después las diferencias obviamente económicas, los alimentos en general menos saludables tienden a ser más caros, son las satisfacciones que le queda a la gente por tener una vida más placentera, porque detrás del alimento hay claramente una satisfacción de necesidades insatisfechas. Y a eso agrégale los problemas de actividad física, que ni hablemos, este país ha sido sedentario y va a seguir siendo sedentario mientras no se hagan cambios de infraestructura y se hagan miles de cosas más. Y no sé si uno sigue, puede hablar de tantos aspectos por los cuales estamos, bueno, y sin ir más lejos. Un estudio de hace un tiempo atrás demostró que los alimentos de más mala calidad de los alimentos procesados estaban en Chile, comparados con alimentos de otros países. Aquí en Chile encontramos alimentos que tú no ves en los supermercados en Estados Unidos. Aquí somos como país conejillo de India de alimentos raros. Estamos hablando del alimento de supermercado ligado a las grandes empresas, no estoy hablando de alimentos que son también de mala calidad, pero que se van por otras vías y que probablemente el consumo son de porcentajes muchísimo menores. Entonces la verdad es que son múltiples los factores por los cuales la obesidad tiene el impacto que ha tenido en Chile, y que yo diría que después de esta pandemia vamos a salir peor de lo que estamos, porque ya todo el mundo reconoce que estando encerrados en la casa todos han subido de peso en promedio 2, 3, 4, 5 kilos. Yo no. No, yo creo que todos. Yo también he subido de peso, todos hemos subido de peso. Eso es claro, porque hemos entrado en un ritmo de vida absolutamente diferente al que teníamos, en todo sentido. Marcela, ¿qué crees tú que es por qué ha ido en aumento? ¿A qué se debe? Bueno, complementando con lo que dice Teresa, este proceso que viene sucediendo desde los años 90, en un principio no se tomó en consideración, y se perdieron por lo menos 10 años desde que las primeras investigaciones empezaron a poner la gravedad, el énfasis, la gravedad de este problema, hasta que recién se empezaron a tomar medidas como la ley de etiquetado que estamos hoy día hablando. Ley de etiquetado que demoró como 8 años de tramitación, y después 2 años más en hacer el reglamento, o sea, en total 10 años más perdidos para llegar a una ley que era el primer paso. Además,
nunca se pensó que esto iba a solucionar el problema de la obesidad. Era un primer paso y lamentablemente nos quedamos en ese primer paso porque no se ha seguido avanzando en política para que las personas puedan tener realmente una vida saludable, en abordar, como hoy día se habla mucho, los determinantes sociales, y con la pandemia se levantó este tema de los determinantes sociales de nuevo, pero esto lo veníamos hablando desde hace 20 años con respecto a la obesidad. Entonces, ha habido una desidia del Estado, una falta de involucramiento del Estado para solucionar este problema. Y hoy día se nos viene encima, porque además el coronavirus ataca más a la gente obesa y están en mayor riesgo. Entonces, claramente con los porcentajes de obesidad que tenemos muchísimas más personas con comorbilidades que lo hacen más susceptibles de morir en caso de coronavirus. Entonces, realmente esto es una tragedia que venía anunciándose hace mucho tiempo y no se ha sido abordado con la urgencia que requiere. Efectivamente, ¿ah? Yo creo que nos quedamos un poquito paralizados después que se implementó la ley. Esto no puede seguir, es un camino sin retorno, pero hay que avanzar. Y para eso se necesita voluntad política, que poder avanzar eh, sin tener que mirar las respuestas que da la industria, porque aquí las presiones de la industria a veces paralizan los proyectos y los dejan condicionados a poderse ejecutar. Este es un problema permanente en nuestro país. El lobby tiene un poder de disuasión tremendo. Todo pasa, después termina con alguna letra chica por ahí por entre medio que hace que todo queda inmovilizado o hay algo que no se puede aplicar porque le dan tiempos para tiempos de espera para poder empezar a aplicar la ley. Muchas franquicias, siempre se les pregunta a la industria lo que hay que hacer. Entonces, cuando uno mira todo esto, al principio hubo un montón de, de escaramuzas ahí por el tema de los sellos, y que algunos decían que porque era una empresa que no era chilena, pero que importaba el producto, no podía aplicarlo, otros buscaron muchas excusas para no aplicar los sellos en sus productos. Incluso algunos estaban recurriendo a las instancias internacionales porque se le está afectando su derecho de acuerdo a los acuerdos comerciales, 50.000 excusas. Entonces, pero pareciera que hoy día ya la industria tomó conciencia de que tiene que cumplir y hoy día tenemos entonces ya instalado. Ahora, el sello alto ¿funcionó o no funcionó, Teresa? ¿Funciona o no funciona? Sí, funcionó. Para muchos alimentos funcionó. Fundamentalmente para los alimentos altos en calorías y altos en azúcar y también en sal. Yo creo que para los cuatro, pero y para las grasas también. Para todo funcionó. Lo que pasa es que en algunos tuvo más impactos que en otros. Pero sin lugar a duda que en el primer momento de la promulgación de la ley y cuando empezaron a aparecer los sellos, uno veía directamente en el supermercado como las personas miraban y revisaban lo que estaban comprando. Ahora, lamentablemente, con el correr del tiempo, como decía la Marcela, esto se quedó parado ahí, al cierre de la ley, se cumplieron las 3 etapas que tenía, en los cuales se iban progresando los límites y tendiendo la disminución, pero después no se hizo nunca nada más. Ni siquiera se siguió trabajando en el tema de esos mensajes saludables que iban a tener los alimentos, se hicieron los primeros y después que yo sepa no se hicieron nunca más mensajes saludables. Entonces quedó como trunca la ley. Y cuando ocurre, como siempre en todas las leyes, cuando el tiempo pasa y las cosas no se van modificando o no se van utilizando nuevas estrategias, lo que pasa es que la gente tiende a perder, va perdiendo vigencia. Seguramente, y ahí también es entre los supuestos que yo supongo que lo estarán estudiando,
posiblemente con la pandemia también haya habido modificación con respecto a lo que la gente está comprando. Sí, quizás a lo mejor después haber habido incluso una vuelta atrás en donde estamos consumiendo más alimentos menos saludables que antes, por lo menos en el aspecto de algunos de los alimentos industrializados. También yo creo que ha habido un avance, que la pandemia ha ayudado a un mayor consumo de alimentos saludables, fundamentalmente expensas de la compra en ferias, en donde sin duda ahí hay alimentos más baratos, entonces la gente tiende a buscar alimentos, pero probablemente si uno hace el balance, es posible que parte de la mayor obesidad que hay hoy día sea más expensa del mayor consumo de alimentos industrializados que de alimentos más sanos, que por sí tienen menos calorías, menos energía. Marcela, ¿qué Sí. crees? ¿Funcionó o no funcionó? Complementando lo que dice Teresa, aquí hay, la gente siempre se refiere a la ley de los alimentos como la identifica con la ley de los sellos, ¿ya? Pero la ley tenía otras patitas, digamos, que son harto importantes. Pero antes de referirme a eso, quiero decir que todas las predicciones catastróficas hechas con respecto a la ley de que iba a subir el precio de los alimentos, que se iban a quedar sin trabajo los repartidores de bebidas, que no iban a recibir nuestros alimentos en otros países, etcétera, ninguna de esas predicciones catastróficas se cumplió, y es más, países como Ecuador, Perú, México, y hoy día están votando en Colombia, y se está discutiendo en Argentina, todos ellos copiando en mayor o menor medida el modelo de esta ley chilena. Así que la reticencia de las empresas a esta ley, sobre todo las empresas transnacionales, era porque era una iniciativa muy pionera en un país considerado serio en materia de salud pública, y que no querían que se expandiera por el resto del mundo esta buena idea, pues esta buena iniciativa. Así que menos mal que no lo lograron. Ahora, con respecto a si la ley funcionó o no funcionó, se produjeron diversos efectos, ¿ya? Uno fue que inclusive antes de que entrara completamente a implementarse la ley, la industria ya había reformulado productos, bajando calorías, sal, azúcar, para quedar debajo de los límites y no tener que poner los sellos, ¿ya? Entonces, eso es un efecto que no lo vemos, pero que ocurrió, que la industria reformuló hacia formulaciones, comillas, más saludables. ¿Por qué comillas? Porque también ocurrieron fenómenos como el aumento del uso de edulcorantes, de endulzantes, que no necesariamente es más saludable, ¿ya? Por otra parte, todo lo que es los kioscos dentro de los colegios dejaron de ofrecer comida chatarra, y eso funcionó pese a la poca fiscalización y el poco énfasis que se puso en esta medida, funcionó en mayor o menor medida respecto a la venta dentro de los colegios. Entonces los niños colegiales están menos expuestos a esas comidas no saludables. Por supuesto que como no quedó la restricción de vender en el perímetro, los niños salen afuera y compran afuera, etc. El kiosco se instaló al frente. Exacto. Entonces, esas fueron las cosas que le fueron cercenando a la ley y que fueron quedando fuera. El otro aspecto importante en que sí hubo un avance notable y que es poco percibido por los adultos es el tema de la publicidad infantil. Las cajas de los cereales cambiaron completamente. Mi hijo mayor me dice, hoy día es una tristeza pasar por el pasillo de los cereales, porque antes estaban llenos de dibujos y de juguetes, y hoy día eso ya no sucede. Lo mismo lo que es la publicidad en la televisión. También ha habido un gran cumplimiento del tema de que no se está haciendo publicidad dirigida a niños en esos medios. Entonces, en esos aspectos se avanzó. Y los niños hoy día están menos expuestos a publicidad y a estos alimentos al interior de los colegios. Pero sin duda, tanto en tema de publicidad como, por ejemplo, la publicidad en las redes sociales que está llegando a los niños. Que hoy día los niños no ven tele.
están en las redes sociales y en los videojuegos. Allí está, hacia allá migró la publicidad. Y el tema, por ejemplo, de mejorar las raciones de los niños en el colegio para que no anden comprando cochinada, son temas claramente pendientes de los que debería seguirse avanzando. Que ahora ya el niño no lleva la manzana, se No. compra la papa frita. Tienes que darle la papa frita, el paquetito galleta, el mini paquete galleta. Ya antes nosotros íbamos con una manzana, que algunos se la regalaban a la profesora, pero bueno, esa era otra cosa, pero normal te llevaba la manzana. Ese era tu tentempié en el colegio. Pero bueno. Yo soy del sur, yo comía nalcas. Ah, bueno. Con sal con merquén. Pero natural. Natural, productos naturales, exactamente, productos naturales. Pero ahí también surge, porque no se ve lo que a lo mejor la pregunta que viene aquí, ¿quién fiscaliza que los productos correspondan a lo que efectivamente señala el etiquetado? ¿Quién se dedica? ¿Qué organismo está haciendo esa fiscalización para que se cumpla con lo que señala el etiquetado? Porque el etiquetado puede decir que cumple con todos los requisitos, pero a lo mejor si lo llevamos a un análisis no lo va a cumplir. Entonces, ¿quién fiscaliza esto para que se cumpla? Esas responsabilidades de la Ceremi. Las Ceremi son las que tienen que fiscalizar y son los encargados de esa función. Ahora, en este momento las Ceremi están dedicadas a otra cosa, y con justa razón. Así que esos también son temas que en el futuro habrá que retomar y redefinir bien. Cualquier ley que no tiene una fiscalización es letra muerta. Ahora, curiosamente en esta fue tanta la discusión que hubo y tantas las peleas casi a cuchillo que penetraron muy fuerte en los niños y en un segmento muy importante de los padres. Por lo tanto, en los colegios, muchos colegios, los que fiscalizaban finalmente eran los propios niños y sus padres, sin necesidad de que apareciera la Ceremi a fiscalizar. Ahora, bueno, como los niños no están yendo al colegio ahora. Estamos en la casa. Es la mamá la que tiene que cumplir la función. Tendrá que comprarle los alimentos más sanos para que el niño coma saludablemente durante la pandemia. Y a veces no es fácil. Aunque, como decías tú, Teresa, las ferias están en un verdadero auge. Están en un verdadero auge. Tiene dos auges. El auge de las compras y el auge de la alza del precio también. Porque hay que están caros los productos de la fruta y las verduras, ¿no? En Chile a veces uno no se explica por qué suben. Había un economista el otro día que me contradecía, que decía que los insumos eran extranjeros y que los fletes navieros habían subido y que los containers también, pero yo le decía que yo sepa, los tomates se producen en Chile, no tienen insumos extranjeros. La mayoría de los productos, hay muchos productos que son nacionales y no sabemos cómo tienen este precio explosivo. Estábamos hablando hoy día de los productos, de los alimentos que han subido en forma significativa. Hay un detalle, agregando esto, el precio del aceite se fue a las nubes. A las nubes. O sea, yo te digo, si por lo menos un 50% subió el precio. Por lo menos un 50%. Un 40-50%. Está carísimo. Entonces, hay productos que uno no sabe si es que la industria está produciendo menos o están provocando una escasez artificial, están guardando stock, están acaparando, están especulando para sacarle la mayor rentabilidad al producto y provocar un desabastecimiento artificial. Eso es parte de lo que hay que investigar, pero ya no es la Ceremi, sino que ahí es la Fiscalía Nacional Económica la que tiene que ponerse los pantalones y empezar a investigar esos mercados. Porque hoy día el reclamo permanente de todos los chilenos es que cuando entran al supermercado les sale un 50% y a veces más de lo que valía anteriormente la canasta y los productos que compraban. Esto
hay que investigarlo. Ahí ya hoy día se ingresaron algunos por el tema de los materiales de construcción, que es un escándalo. Es un escándalo. Todos los productos han subido un 100 y más por ciento. Pero bueno, estamos en este otro. Marcela. Me gustaría mencionar una cosa, Hernán, respecto a lo que decías tú de la producción de frutas y verduras. Tres cuartas partes de la producción de frutas y verduras son de pequeños productores en Chile. Y ahí el aumento del precio que se observa en las ferias es simplemente por la cadena de los intermediarios que son los que aumentan el precio. Exacto. Ahora, si lográsemos, como en algún momento pensábamos con el Luis Solís, que era de la Asociación de Feriantes, el acortar esta cantidad de intermediarios y pudieran haber centros de abastecimiento mayoritarios, claramente habría una disminución de precios en forma importante. Sí, ¿no? Sí, el intermediario, el que hace la intermediación en el tema de las frutas y las verduras, es el que se lleva la parte del león. Si al productor le pagan poquito, ¿sí? Les pagan poquito. Esto ha sido siempre igual. Aquí hay algunos que hacen ese trabajito de la intermediación, compran los productos, le compran la parcela completa con los productos y pagan una miseria. Entonces hay que acortar las cadenas. La cadena no puede ser tan larga. Entonces, lógicamente hay que permitir de que los pequeños productores puedan llegar a los centros de abastecimiento para que ellos vendan en forma directa a los feriantes, a los que tienen verdurería, a toda la gente que distribuye fruta y verdura, que vende a público, de tal manera que le llegue a un precio menor y poder también traspasar ese precio menor a los consumidores. Eso es lo que falta. Pero lamentablemente en los centros de abastecimiento de fruta y verdura están controlados por verdaderas mafias. Ese es el tema. O sea, cuando si algunos han ido a la Vega Central, a los Valledor, Vega Poniente y otro, ahí usted se da cuenta inmediatamente que ahí está, es duro, muy duro, no es fácil. Conozco el tema ahí en eso, Teresa. Yo conozco harto de eso. Tuve experiencias ahí en esos lugares. Un alcance fui comerciante. Un alcance de las ferias que no podemos dejar de mencionar es que ahora también se han transformado en el centro en donde la gente consigue dinero para comer. Y por lo tanto los coleros de las ferias han aumentado de una forma pero exponencial, de gente que se instala a vender ropa, que se instala a vender artículos viejos, de todo, con el objeto de llevar un poco de plata para la casa al día siguiente. Mira, con toda la validez que tiene eso, Teresa, yo creo que lo he conversado con la gente de las ferias libres. Digo yo, pero la feria original no puede perder la esencia. No se puede convertir no puede transformarse en una tienda o en una ferretería, o no. Está bien que haya uno o dos. Está bien que haya artículos de aseo, que haya artículos de primera necesidad. Está bien, pescado, marisco, está bien. Pero no puede transformar, los coleros no pueden tomarse la feria, porque pierde la esencia. Ese es el punto que yo digo. Ordenen los coleros, tienen todo el derecho, son gente que te necesita para poder llevar el pan para su casa. Y uno pero tiene que haber un orden. No puede colocarse todo. Mira, en algunas ferias, tú vas a la feria que tú conociste siempre, a veces cuesta encontrar a alguien vendiendo verdura o fruta. Porque se quedaron dispersos, o muchos de los mismos comerciantes se transformaron en vender otro tipo de artículos que no son frutas, verduras, legumbres, pescados, mariscos, lo que vendían originalmente. Eso distorsiona la feria. Eso es una opinión mía. Yo creo que a todos nos gusta ir a la feria y ojalá
en la cuadra o 2 cuadras que exista, tenga la variedad de frutas, de verduras, de pescados, de mariscos, que tengamos algunos productos de otro tipo, como los artículos de aseo, como el caso de que hay gente que tiene abarrotes también. Está bien, son productos que están relacionados, pero que entre la ferretería, que entre el que vende clavos, como que no pega. Entonces, eso es un tema que se ha desordenado absolutamente. Marcela, Sí, para y yo creo darte que lo además en mismo. la pandemia se ha perdido una oportunidad eh, de potenciar aún más las ferias. ¿Por qué lo digo? En el estudio que hicimos de precios con ustedes, vimos que en los lugares donde menos se cumplía la medida sanitaria, producto de las aglomeraciones que se producía, era en las ferias. ¿Eh? Y esto hubiera sido de una muy fácil solución si los gobiernos locales se hubieran puesto de acuerdo con los feriantes y hubieran hecho ferias más pequeñas, diversificadas en más puntos, de manera, uno, que la gente no tuviera que trasladarse grandes distancias para comprar sus alimentos, y dos, que esas ferias más pequeñas a lo mejor se pusieran en una sola hilera, por ejemplo, para que no hubiera doble tránsito y así evitar las aglomeraciones. Yo creo que oportunidades como esa se han perdido y eso hubiera facilitado mucho la adquisición de productos durante la cuarentena y mejorado la alimentación de todas las personas. Entonces, no hay una visión global del impacto que tienen estas medidas y de lo positivo que son para la población el tener disponibilidad cerca de la casa de alimentos saludables. Marcela, pero es que, es que con un gobierno que tiene un concepto en que todo es de mercado, todo se postula y resulta de que los feriantes para poder implementar medidas sanitarias no se les entregaba por feria, porque sabemos que hay alrededor de 1.500 ferias en Chile. Por lo tanto, ¿cuántos kits necesito? 1.500. Pero no tenían 1.500, entonces no encontraron mejor solución de que ellos tenían que concursar. Había un concurso para tener el kit sanitario. O sea, ya a ese extremo llegamos. Eso fue lo que la medida que implementó para la feria del gobierno. Si usted quiere tener un kit sanitario dentro de la feria, ustedes tienen que postular como feria. Perdóname, y ahí los gobiernos locales, algunos hicieron agua. Y el gobierno, por otro lado, haciéndolos postular. Una ridiculez, ¿no? En segundo lugar, lógico, lo que tú dices, había que tomar alguna medida concreta con respecto a las ferias. O sea, tenía que haber un control en la entrada, tenía que tener en las entradas, tenía que tener un control la feria. No era llegar y entrar para provocar una aglomeración, delimitar claramente los espacios cuando si van para el sur, para el norte, para donde vayan, para un solo lado, para que no se estén cruzando unos con otros. En otros países, fíjate que yo vi, me mandaron incluso fotos, cómo funcionaban las ferias. Hicieron una cortina transparente adelante de todos los productos y nadie podía tocar los productos, solamente el vendedor. Y el vendedor nunca recibía la plata en la mano, sino que tenía una puruña larga y tú le pasabas la plata en esa, él te daba vuelta y te devolvía en esa. Eran medidas que tomaron, medidas concretas que tomaron. Y en las entradas, control. Temperatura, alcohol gel. Temperatura, alcohol gel. Y siempre tenía una entrada y una salida. Y las personas podían andar fácilmente por ahí. Aquí no se hizo nada. Tú cuando vas a la feria hoy día, y eso es estar hablando de la realidad. Si el que anda vendiendo completo está parado en el medio, con un carro, o está con el triciclo, entonces obstaculiza el pase y hace que se arme el taco y la aglomeración. Y eso no puede ser. Y eso es orden de los propios feriantes también. Ellos también deben ellos mismos obligar que eso no puede estar. Póngase en alguna punta, en algún lugar, pero no puede andar circulando por el medio. Eso es típico. Entonces, hay cosas que hay que mejorar,
todavía es tiempo. La pandemia está en su mejor auge, ¿no? Está aumentando en forma significativa y están todos muy preocupados porque estamos alcanzando récords increíbles. O sea, la pandemia no ha disminuido en Chile. Si bien tenemos, ¿cuántos? Serán 10 millones de personas vacunadas con sus 2 dosis, por ahí es lo que estima el gobierno, pero no disminuye. Siempre estamos entre 7.000, 8.000 casos diarios, lo cual hace de que necesitamos que se tomen medidas mucho más concretas. Y por favor, Yo te... y por favor no me diga como la feria con delivery. O sea, sí, a lo mejor en un futuro, pero no es por hoy día, esa no es por hoy día. Sí, sí. Bueno, pero hay muchas medidas que hay que tomar para poder regularizar esto. Teresa, ¿crees que se instaló el concepto de vivir sanamente entre los chilenos? No, para nada, todavía no. Hay unas ¿No? aproximaciones, pero muy básicas, y yo diría que fundamentalmente en el nivel socioeconómico más alto. Pero Ya. en la gran masa de los chilenos estamos lejísimos de la vida saludable. Todavía estamos engañándonos creyendo que lo hacemos bien. Marcela, ¿crees tú? ¿Hemos avanzado o Sí, no no, hemos avanzado? yo creo que hay una cierta conciencia en el tema de vivir saludable, pero muchas personas no tienen ninguna oportunidad de llevar a cabo esos deseos. Y ahí es donde está el gran problema. Tiene que ver con las largas jornadas de trabajo en que no hay tiempo para cocinar, no hay tiempo para hacer ejercicio, no hay tiempo para ir a la feria. Tenemos esto recién que hablamos del alza del precio de los alimentos, que al final tú terminas privilegiando a los alimentos que te llenan más, que te sacian más y que no son tan saludables. Entonces existen, hoy día la canasta que está entregando la Juneva a los niños es una vergüenza, una vergüenza. Siquiera los niños tenían un plato de comida un poco más saludable en los colegios y hoy día no pueden acceder a eso y los alimentos que le están mandando es una vergüenza. Entonces, realmente es muy difícil para las personas tener una vida saludable. Y como decía Teresa, muchas veces la única fuente de gratificación es el azúcar, es la grasa, porque además tenemos graves problemas de salud mental que no son abordados tampoco por las políticas. Y eso se va retroalimentando con la malnutrición, los problemas de salud mental, la falta de actividad física, y es un círculo sin fin. Entonces, yo creo que hay muchos que desean tener una vida más sana, pero realmente en estas condiciones no se puede. Hay un tema que siempre ha estado y que lo mencionó Teresa en delante, ¿eh? Esta tendencia, y justamente es una de las cosas que más consumen los chilenos, los alimentos industrializados, súper elaborados, son pero ultra, y que tienen una cantidad de ingredientes que al final de saludable no tienen nada. ¿Qué se puede hacer con esto? Porque la industria tiende a hacer este tipo de productos hiper industrializados, procesados. ¿No? ¿Qué se puede hacer en eso? ¿Es seguir insistiendo en el tema de la etiqueta? ¿Cómo lo...? Yo diría que sí, hay que seguir con el tema de la etiqueta, el etiquetado, y hay que agregar rápidamente, como lo hicieron en México y en otros países, el sello de los edulcorantes, porque lamentablemente la mayoría de los alimentos que eran dulces bajaron o lograron escaparse del sello bajo en azúcar agregando edulcorantes. Y el edulcorante está lejísimo de ser un producto saludable. Y además que enmascara y engaña, porque cuando tú crees que comiendo alimentos, entre comillas, bajos en calorías puedes bajar de peso, al revés. Está demostrado científicamente que las personas que consumen más alimentos light
son las personas que mantienen el peso más alto y que no bajan de peso. Así que claramente hay que avanzar y retomar el tema de los mensajes saludables, hay que retomar el tema del contenido de ciertos productos, de ciertos conservantes o incluso colorantes que deberían ser claramente tendiendo a la disminución. Mira, yo la última vez que fui para Europa, hace como 2 o 3 años atrás, o más, 4 años, me sorprendió tremendamente que en ninguna parte habían edulcorantes. Eso ya se eliminaron, en el supermercado no existen. Y aquí han pasado 4 años y estamos igual. O sea, los edulcorantes claramente algo que tiene que tender a la desaparición. Marcela, una pregunta ahí. Hay algo que hay una explosión de compra y de producto y variedad que son estas bebidas energéticas. Ese es un temazo. En que uno cuando ve la composición son verdaderas bombas que tú estás consumiendo, con alto cafeína y otros ingredientes que le colocan que son realmente una bomba que puede incluso darle hasta una taquicardia a una persona por consumo de esto. ¿Qué se tiene que hacer para poder controlar esto? Porque esto ya se masificó. O sea, en las esquinas, tú te paras en una esquina en un auto y te vienen a vender una energética, ya ni siquiera te venden agua mineral. Que antes te vendían agua mineral en la esquina, ahora te venden energética. Sí, y los jóvenes las consumen, las mezclan con alcohol a veces, o sea, realmente es una bomba que se está consumiendo. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay que regularlas, eliminarlas definitivamente? ¿Qué hay que hacerlas? Bueno, las famosas bebidas para deportistas, así como están en el reglamento sanitario de los alimentos, no llevan sello, ¿ya? Y eso fue parte del lobby de la industria, por lo que no se logró que llevaran sello. Bueno, lo primero que nada, lo primero que habría que modificar, y es muy fácil de modificar, es que lleven sello, ¿ya? Eso pasa por una voluntad política. Yo, mi amiga Nelly Bustos, nutricionista del INTA, está haciendo un estudio del consumo de agua y me adelantó que dentro de los hallazgos más importantes estaba el feroz aumento de consumo de energética entre los niños. Sí. Entre los niños. Eso es, como tú dices, malísimo por la cantidad de cafeína que tiene, que es peligrosa para los niños, la cantidad de otros compuestos que los niños no necesitan y la cantidad de azúcar. Y lamentablemente ella me comentaba que no son percibidas, porque como son para deportistas, entonces mucha gente que es adepta a la vida saludable toma bebidas energéticas. Los niños son muy atractivas para los niños porque tienen estos envases de colores fuertes, con figuras, además están asociados a eventos deportivos o eventos de música, de rock, etcétera. Entonces, realmente es peligrosísimo y ha habido un aumento exponencial en el consumo de bebidas energéticas. Y ese es un tema que hay que ponerle atajo rápidamente. Bajo ningún concepto, para nadie es bueno el consumo de bebidas energéticas. Inclusive desde el punto de vista de la salud dental, ya que tienen, al igual que muchas bebidas gaseosas, un pH muy ácido, entonces también contribuyen a corroer el esmalte dental. Entonces son productos que, como tú dices, en realidad no deberían existir. Hay una nueva bebida que llegó, que no había entrado en este mercado, que es una que se llama Suerox, que tiene mucho prestigio en el mundo y que por fin entró en el mercado chileno. Hay varias que están entrando de ese tipo, y yo no sé cuál es el componente, nunca las he visto nomás así. Pero en Chile entra cualquier producto, ese es el problema. No hay control. Hace un par de años, la Seremi de Arica
encontró que habían unas bebidas que estaban entrando, Monster, de la marca Monster, que tenían la cafeína, el nivel de cafeína por sobre lo que está permitido en el reglamento aquí en Chile. O sea, imagínate. Entonces, bueno, y como decía Teresa, en realidad la Seremi pesquisan eso muchas veces por denuncia, porque no tienen posibilidad de controlar todos los alimentos que entran. Así que, claro, puede estar sucediendo que hayan en el mercado alimentos que realmente son peligrosos, como el Sí. caso de esa bebida. Teresa, ¿qué hacemos con esas bebidas, Teresa? Lo que ¿Qué dice podemos Marcela, hay que modificar el reglamento sanitario de alimentos, rotularla y cambiar los contenidos de productos que tienen, pues, y algunos simplemente no permitir su consumo ni su venta. Bueno, además que todo es publicidad engañosa porque no existe ningún estudio científico que muestre que estas bebidas sirven para aumentar el rendimiento deportivo. O sea, tampoco Tampoco. son para lo que predican. Claro, claro, es como cuando hay unas bebidas que dice sin azúcar, pero tiene otro azúcar. A lo mejor tiene otra. Bueno, aquí está nuevamente nuestra periodista María Paz. María Paz, tú querías hacerle una Sí, pregunta a nuestras invitadas. súper buenas invitadas, ambas. Las he visto en Twitter a diario. No pasa un día en que ninguna Ah, suba un Twitter. son tuiteras. Son tuiteras. Pero yo quiero compartir la pantalla, porque hay un Twitter que solamente, Teresa, explícanos un poquito. Dice, Premio Mundial de Alimentación 2021. El pescado es clave para reducir el hambre y la malnutrición. Y en Chile la ley Longueira le da 70% de peces a 7 familias, dejando a más de 50% de especies sobreexplotadas y a la merluza desaparecida. Que nos explique un poco, Tere, tu tweet. Y sobre este mismo tweet, Marcela, ¿qué pasa tú como antropóloga con nuestros alimentos ancestrales? Yo sé que tú has hecho muchos estudios de los changos, de su tipo de alimentación. ¿Qué pasa con nuestra alimentación? Que en el día a día no está en nuestros alimentos ancestrales. Ese era el tweet que les quería dejar a las dos para que nos comentaran ahora el cierre sobre esto. A ver, sobre este Premio Mundial de Alimentación 2021, hoy día lo vi en la mañana, me sorprendí de verlo, y este es un tema en Chile, pero viejísimo, viejísimo, viejísimo. Yo cuando me recibí de nutricionista hace como más de 50 años, uno de los temas era cómo fomentar el consumo de pescado en Chile, cosa que nunca resultó, nunca funcionó. Y además ahora, ¿no es cierto?, ha llegado con esta ley de pesca y como de la forma en cómo se ha arrasado con el mar, estamos lejos de poder consumir pescado, porque hoy día es mucho más caro que la carne, siendo un alimento extraordinariamente saludable. Como dice ahí, ya merluza casi no queda. Y estos son los temas que tendrá que trabajar nuestros nuevos constituyentes. Son de los lindos temas que hay que enfrentar. Teresa, me parece súper interesante lo que está diciendo, pero nuevamente ahí se producen los intermediarios, porque los pescadores artesanales reciben de verdad una miseria. O sea, nosotros estamos recibiendo, por ejemplo, la merluza a cerca de 2.000 pesos el kilo, en consecuencia que yo conozco, tengo la información que me llega, que conozco, cooperativas de pescadores artesanales les pagan 300 pesos el kilo. O sea, y a Santiago llega público a 2.000 pesos. Entonces, hay pescados que cuestan hasta 10.000 pesos el kilo. A los pescadores les pagan 500 pesos, 800 pesos, no más. Es el intermediario que hay, es el que hace el gran negocio para poder, con los pescados, los mariscos, la fruta y las verduras. Y al final no son los agricultores, los pequeños agricultores no son los que se llevan una gran fortuna o se les paga un buen precio. Todos quisiéramos que se les pagara un buen precio, pero que también llegara a un precio razonable a los consumidores. Hoy día consumir pescado es un lujo. Ese es el problema. María Paz, para Marcela. Sí, gracias. Bueno, comparto lo que dice Teresa. El pescado
es uno de nuestros alimentos ancestrales. Sin embargo, perdió vigencia, digamos, por la penetración de la cultura española, donde se privilegiaba la carne de vacuno, y solo los días de guardar, los días viernes, por religión, se comía pescado, que era como un castigo. Entonces, perdió estatus, lamentablemente, nuestro pescado. Y nos ha costado mucho levantarlo. Yo actualmente trabajo con el pueblo chango, a quienes mando un saludo ahí, sé que hay algunos viéndome, y ellos continúan con la tradición de comer pescado, y recetas maravillosas en base a pescado y marisco. Así como también el pueblo Lasquenche tiene una tradición maravillosa, entonces consumo de algas, consumo de marisco. Entonces nos falta conocer más acerca de nuestras tradiciones. Hay un poco de que ha estado reviviendo algunos chefs, incorporando alimentos tradicionales, pero lamentablemente se elitiza. Por ejemplo, hoy día la quinoa está muy cara, está carísima conseguir quinoa. Y a los productores en el altiplano les pagan nada. Sí, pues, deben pagar muy poco. Entonces, El merquén, que está tan famoso ahora. el merquén, exacto. Entonces, nos falta también políticas para promover y recuperar alimentos ancestrales, alimentos que se han perdido. Hoy día, dentro de la leguminosa, ya no se producen los chícharos, que yo conocí allá en mi infancia en el sur. Estamos perdiendo variedades, entonces estamos perdiendo una riqueza genética, además, que es muy importante. Y retomando lo que decía Teresa, un tema que no está muy puesto dentro de los constituyentes, que creo que tenemos que impulsar, es el tema del derecho a la alimentación adecuada y suficiente como derecho humano, ¿ya? Eso daría un piso para tener políticas públicas que realmente apuntaran a los problemas de obesidad, a los problemas de comercio justo de los agricultores y de los productores, a los temas de la alimentación escolar, que es tan básica. Si para ejercer el derecho a la educación los niños tienen que estar bien alimentados. Eso está en la base. El derecho al agua está íntimamente ligado al derecho a la alimentación. Entonces, creo que es un tema que nos falta como a impulsar, y yo propongo a CONADECU que tome esa bandera también del derecho a la alimentación. Le vamos a cobrar la palabra a Marcela, porque vamos a iniciar prontamente ya la propuesta, el documento de propuesta de derechos constitucionales que vamos a plantearle a los constituyentes para que se incorporen a esta nueva constitución. Porque queremos que los derechos de los consumidores sean derechos constitucionales, queremos que exista el defensor del pueblo, que haya una vivienda digna, y por qué también no podemos exigir el derecho a la alimentación. También. O sea, y ahí la vamos a invitar para que usted aporte Ya, pues, ese encantada. punto, porque Encantada. el equipo CONADECU ya está trabajando en esto. Estamos trabajando ya para poder levantar, porque vamos a tener que apurarnos. Lamentablemente, en esta elección que hubo, no salió ni uno de los candidatos que defendían derechos de los consumidores, que estaban relacionados, ¿no? Por lo tanto, estamos un poco desamparados. Pero vamos a tener que buscar a los constituyentes en las distintas listas, ahí hay de todo, así que vamos a tener quién se hace cargo. Lo que más hay, fíjate que hay algunos que estén que el tema del cambio climático, ambientalista, eso es lo que más hay. Pero en derecho al consumo no hay. No hay ninguno que tenga relación con derecho al consumo. Lamentablemente, en la elección, los que estaban por defender estos derechos no salieron electos. Bueno, Teresa, Marcela, ha sido un gusto de tenerla, María Paz también, un gusto de tenerla en La Voz del Consumidor, el programa de CONADECUS. Así que les doy un minutito para que se despidan del programa. Y también recordarles, que no olvidar, estamos transmitiendo por CONADECU, Facebook Live de CONADECU, estamos también por Diario La Batalla de Maipú, Radio Pajarito FM,
Radio El Consumidor de Pucón. ¿Ah? Así que estamos transmitiendo en vivo este programa. Así que la despedida, Teresa, y gracias y mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo en este minuto de confianza haría un llamado a los alcaldes nuevos, que la primera preocupación tengan al asumir en unos días más es la preocupación por las ollas comunes en sus comunas. Tenemos todavía para rato de gente que esté pasando hambre y que lo está pasando mal. Se necesita un apoyo fuerte a las ollas comunes y que no pueden seguir funcionando a la deriva. Necesitan el apoyo de los municipios. Gracias, Teresa. Marcela. Sí. Bueno, comparto lo que dice Teresa. Las ollas comunes es un patrimonio cultural que resucitó lamentablemente con la pandemia, pero ahí hay un valor y que tiene que ver con el derecho a la alimentación. O sea, las ollas comunes debieran tener un financiamiento otorgado por el Estado en los casos de emergencia que sí se requisiese. Entonces, eso es parte de lo que estamos conversando hoy día, el derecho a la alimentación, que es tan básico. Y nada, pedirle a todos que se sigan cuidando, que este carné para circular no nos vuelva locos y tratemos de salir lo menos posible, porque realmente la circulación de los virus es muy alta hoy y todos los que estamos con un poco de sobrepeso u obesidad nos exponemos aún más. Así no estoy que dentro de eso. Sí, Hernán, tenemos que cuidarnos. Sí, yo bajé, fue una excepción, bajé de peso. ¿Cuándo viste metido en el mañío hoy día, oye? Sí, pero en el mañío, bueno, ahí. Pero puro marisco, natural, todo natural. Alimentos ancestrales. María Paz, ¿cómo? Invitarla, bueno, agradecer a nuestras invitadas de lujo, que hace tiempo las queríamos tener. Sabemos que trabajamos estrechamente con ambas porque están en los estudios de CONADECU y se vienen nuevos estudios también, que nuestra comunidad se siga ampliando, que nos sigan todos los martes a las 20 horas con el nuevo tema, y ya les iremos informando a través de nuestras redes sociales. Brindamos asesoría legal gratuita. Únanse a la comunidad CONADECU y los esperamos el próximo martes. Bueno, les cuento de que estamos llegando al final de nuestro programa el día martes, de La Voz del Consumidor, y en este momento tenemos 431 personas que nos están viendo y han compartido 47 veces. Esa es por las redes de CONADECU, y a lo mejor es mucho más porque no sabemos. Tú tienes, María Paz tiene la cantidad de personas que están en los Facebook Live. Sí, también me aparece la misma cantidad, Hernán, que la han compartido bastante y más de 500 veces que no han de reproducción. Bueno, ahí está. Entonces, muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Teresa, Gracias por estar con ustedes. nosotros, también María Paz, y amigas, amigos, hemos llegado nuevamente a otro programa de La Voz del Consumidor, y hoy día con el tema de alimentación. Así que nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.